Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, Canal 53 y Net América, televisión en Ancud. Bueno, eh, hoy vamos a iniciar un interesante diálogo con nuestro invitado junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco. Nuestro invitado va a seguir una senda que ya hemos comenzado con él en el mes de febrero de este año y dice relación con el tema del COVID y sus consecuencias. Me refiero al doctor Felipe Cabello Cárdenas, quien es profesor del Departamento de Patología, Microbiología e Inmunología del Nueva York Medical College y también es miembro de la Academia de Ciencias y de la Academia de Medicina, Instituto de Chile. Basta decir que él es ancuditano, exalumno de la Escuela Anexa y del Liceo Domingo Espiñeira Riasco de la ciudad de Ancud. Estimado Felipe, bienvenido a nuestro programa nuevamente para que retomemos este interesante tema del cual tú además eres experto. Eh, Junto a mi querido amigo Jorge Carrasco vamos a iniciar el diálogo. Felipe, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes comprenderán, es un placer poder hablar con ustedes que están en Ancud, el cual no he podido visitar por 2 años o más 3 años, porque principalmente por la pandemia, porque no he podido viajar. Pero es un placer estar con ustedes a través de las ondas etéreas. Gracias, Felipe. Jorge, comencemos el diálogo con nuestro amigo Felipe. Gracias, Boris. Un saludo también para Carlitos Cabellos, que está por ahí. Un gusto tenerte nuevamente en el programa, Felipe. Ojalá igual poderte tener acá en Ancud. Y bueno, nuestro tema es esta pandemia que tiene a todo el mundo entero bastante complicado. Y Chile es uno, Estados Unidos es otro. Yo creo que son pocos los países, cierto, que han llegado a sortear sus efectos negativos. Pareciera que Nueva Zelanda, Australia están un poco mejor. Bueno, hoy día se agregan más cosas que son las nuevas variantes, otras cepas, también hay distintas vacunas, y se habla como gran objetivo de alcanzar esta famosa inmunidad de rebaño. La pregunta es, de acuerdo igual a todos estos estudios que se están dando y el conocimiento científico, Felipe, ¿hasta cuándo piensas tú que podría durar o acompañarnos este famoso coronavirus? Bueno, mira, yo tengo una visión un tanto negativa del futuro, de lo que pueda suceder con el virus. En primer lugar, porque han aparecido las variantes que han complicado bastante, yo diría, la evolución de la enfermedad y probablemente también van a complicar en el futuro la efectividad de las vacunas. Otra cosa que también ha complicado la situación es que no está claro si las vacunas van a ofrecer una inmunidad duradera o la gente va a tener que vacunarse anualmente y no con la misma vacuna, sino que también probablemente con vacunas para las variantes. De tal manera que debido a estos problemas hay una corriente de pensamiento epidemiológico que en este momento está diciendo que lo que se tiene que hacer en realidad es llegar a una situación de cero COVID, de que prácticamente no haya infecciones. Y entonces cuando se llegue a esa situación, tratarla como una enfermedad y tratar de contenerla. Esa es aparentemente en este momento la situación. Y ustedes ven que en Europa, por ejemplo, en Francia, en Alemania y incluso en Italia, en España, la gente no ha podido contener la diseminación de la infección viral, a pesar de la vacunación.
Correcto. Carlos. Y en relación a las variantes y el contacto que podemos tener nosotros, ¿hay alguna que puede hacernos más difícil la sobrevida o que las vacunas actuales no tengan efecto sobre ellas? Bueno, aparentemente de toda la información que yo tengo, las vacunas tienen una efectividad disminuida para proteger con algunas variantes, pero a pesar de todo todavía protegen. El problema es que con estos niveles de infección pueden aparecer nuevas variantes para las cuales las vacunas no den protección. Y en la aparición de las variantes es muy importante mantener la infección en la población a niveles muy bajos. Y ese es otro de los objetivos de la política de COVID-0, porque si ustedes mantienen la infección a niveles muy bajos, las posibilidades de que aparezcan variantes son mínimas o disminuyen drásticamente. De tal manera que ese es un problema. Y respecto a las variantes, bueno, las variantes aparentemente algunas se transmiten con una más alta efectividad, lo cual está creando problemas en varios países. Y parece que otras tienen una más alta mortalidad, de tal modo que producirían una enfermedad más severa. De tal modo que en realidad son una complicación al problema de tratar de contener la epidemia. Y aquí en Chile es posible que el virus que actualmente se está diseminando pueda generar variantes. Por supuesto, en Chile debe existir, dado los niveles de infección tan altos y dado la infección a lo largo de todo el país, o sea, usando las probabilidades de la genética viral, deben existir un sinnúmero de variantes que probablemente escapan la detección en este momento, porque el número de virus que se secuencian en Chile es muy bajo, y lo mismo pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, por meses, fueron incapaces de detectar las variantes porque los laboratorios no estaban equipados para secuenciar los diferentes aislamientos virales. Pero está claro que a más infección, a más gente infectada, a más disminución del virus, existe una mayor probabilidad de que aparezcan las variantes. Felipe, al respecto, para ir educándonos un poco más, ¿sabes cómo se produce en Chile, sobre todo más que en Estados Unidos, esta búsqueda de las variantes? Porque yo no entiendo cómo se van detectando. Imagino que, como decías tú, son estos grandes laboratorios especializados más que los hospitales. Claro, necesita un laboratorio especializado. Claro que ahora la tecnología está tan diseminada y relativamente barata que se puede hacer incluso en hospitales. Pero lo que se hace es, se detecta el virus en la secreción o en el hisopado nasal y se extrae el ácido desoxirribonucleico del virus y ahí se hace la secuencia. No es una técnica simple, y yo creo que en Chile solamente probablemente la hacen en algunas pocas universidades y en el Instituto de Salud Pública. Y además es una tecnología que también es relativamente costosa, de tal modo que hay que hacer una importante inversión en laboratorio y en personal para poder detectar las variantes. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se dieron cuenta que no estaban detectando las variantes y entonces el gobierno invirtió $2.000 millones para tratar de ponerse a la altura de, por ejemplo, lo que estaba haciendo Inglaterra o Alemania en identificando las variantes. Pero es una cosa que se puede hacer y es una cosa importante. Porque además, como he dicho, de las variantes que han entrado por los viajeros en Chile, que aparentemente han entrado todas, deben existir una serie de variantes locales en Puerto Montt, en la región metropolitana, en La Serena, donde hay tantos enfermos.
Felipe, Nueva York, Nueva York igual tiene una variante. Nueva York tiene 2 o 3 variantes, sí. mi pregunta va por lo mismo que tú estabas señalando, Felipe, por el tema de las variantes. Si bien señalas que es difícil de detectar, pero las variantes de este virus también se pueden determinar, ejemplo, por la contaminación medioambiental o por cómo el virus puede ir Bueno, mutando. mira, interesante tu pregunta. El virus no es solamente un virus respiratorio. El virus, por ejemplo, infecta también el intestino, de tal manera que el virus se elimina por las deposiciones. Y hay varios estudios en Europa y acá en Estados Unidos donde la gente ha seguido la aparición del virus en las aguas servidas. Y se ha visto que aumentos del virus en las aguas servidas van seguidos de aumentos de la infección viral en la población. E indudablemente en las aguas servidas también se puede hacer el aislamiento del ácido desoxirribonucleico del virus y la secuenciación para identificar a variantes. Correcto. Jorge. Yo tenía una pregunta que correspondía al programa anterior, pero sigo todavía teniendo la duda, Felipe, y tiene que ver con la inmunidad de rebaño. Te la voy a hacer. ¿Sabe un poco qué es la inmunidad de rebaño y cuál efectivamente es el porcentaje de la población que debería quedar inoculada, por ejemplo, acá en Chile? Porque se habla de un 80, de un 70, hasta de un 60. ¿Cuál es el verdadero porcentaje? Mira, yo creo que como este virus es relativamente nuevo, tiene 1 año y 3 meses de evolución, en realidad todavía no se sabe exactamente el número de gente que debería estar inmunizada para alcanzar la inmunidad de rebaño, pero aproximadamente se habla de un 80 o un 85%. Yeah. De tal manera que ese sería el objetivo, que el 80-85% de la población estuviera inmunizada, ya sea porque se ha infectado y ha sobrevivido y además por la vacunación. Pero es un objetivo que aparentemente parece fácil de alcanzar, pero no es tan fácil porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay un porcentaje importante de la población que todavía se niega a vacunarse. De tal manera que esa es otra razón por la cual la gente dice que alcanzar la inmunidad de rebaño para este virus está muy lejano y que probablemente por eso hay que tener estos planes que se llaman de COVID-0, de bajar la infección a niveles muy bajos, de tal modo que sean totalmente controlables por método epidemiológico. Entonces, Felipe, podríamos señalar de que se podría llegar a la obligatoriedad en la vacunación para poder llegar a COVID-0. Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que en algunos países se está llegando a la obligatoriedad de la vacunación, pero en otros países, dado su historia política, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos, obligar a la gente a vacunarse es imposible, porque no está dentro de la mentalidad ni de las leyes del país llegar a ese tipo de obligación. Además, ahí se suscita un problema ético porque a pesar de que las vacunas tienen una frecuencia de complicaciones muy baja, la persona tiene la autonomía para decidir si quiere vacunarse o no. Y yo creo que es muy difícil pasar por encima de la autonomía de la persona desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la ética médica. Tú hablabas hace poco de la situación difícil que estamos viviendo aquí en Chile. Sin embargo, hay medidas de las autoridades sanitarias que no se entienden, como ha sido esta autorización de vacaciones, por ejemplo,
donde la movilidad de la población aumentó. Y se está viendo, parece que también la acción del virus ha aumentado. Bueno, mira, yo creo que ahí está claro que los famosos permisos de vacaciones fueron un error fatal. O sea, con los niveles de infección que había en Chile y con las limitaciones que hay para detectar a los infectados y aislar a ellos y a sus contactos, era claro que los permisos de vacaciones iban a producir una explosión de la infección viral. Eso no queda ninguna duda. O sea, las autoridades sanitarias y políticas podrán decir que eso no ha sido así, pero desde el punto de vista epidemiológico no hay ninguna duda que esto fue lo que ha producido. Por ejemplo, yo tengo aquí una diapositiva, ¿la puedo compartir a lo mejor o no? Aquí yo tengo una diapositiva, por ejemplo, que la iba a mostrar la vez pasada. Ahora está carita. Y vean ustedes, aquí en esta diapositiva se levantó el cordón sanitario en noviembre o diciembre en Chiloé. ¿Y qué pasó? Aumentó drásticamente el número de casos. Y lo mismo pasó acá. O sea, esta diapositiva muestra lo mismo. O sea que no hay ninguna duda que los permisos de verano han estado relacionados con un aumento de las infecciones, como está acá, y también con un aumento de la mortalidad. O sea, desde el punto de vista epidemiológico eso está bastante claro. O sea, creo que fue una medida errónea y fatal la de los permisos de vacaciones. Este tipo de permiso no debió haberse creado. Porque si por supuesto, demostrando... por supuesto, no por ningún motivo, porque los niveles de infección eran sumamente elevados en Chile como para producir una baja de la guardia que provocaron los permisos de verano. Y además los permisos de verano, al estimular que la gente viajara, ayudaron a diseminar la infección a través de todo el país, como por ejemplo se vio en las regiones, y ustedes ven acá que después de los permisos de verano, en enero y todo lo demás, ha habido un aumento de la infección, de las infecciones y de la mortalidad prácticamente en todas las regiones, en la zona norte, en la zona centro, sin la región metropolitana, y en la zona de la Araucanía Magallanes. O sea, eso fue, yo diría que como ya lo he dicho, desde el punto de vista epidemiológico fue un error, yo diría, fatal. Igualmente, Felipe, es como muy interesante este tema de y nosotros como que Chile ha hecho un gran plan nacional de vacunación, pero igual hemos tenido como demasiados contagios, entonces pasa a ser quizá un poquitito contradictorio, porque digamos que hace un par de días atrás, hace unos 12 días más o menos, teníamos un pic, llegaba un pic de 9.000 contagios, después fue bajando, se mantuvo en 8.000, 7.000, hoy día se habló de 5.000 y tantos. Yo claro, sé que es difícil. Ahí también yo creo que los contagios en Chile todavía están aumentando. El problema es que tú tienes estas fluctuaciones durante la semana, porque están los fines de semana, claro, donde se hacen muy pocas PCR, de tal manera que se hace muy poco diagnóstico, pero a medida que se acerca uno al fin de semana, se ve que los cuadros, la infección todavía persiste alta. De tal manera que yo creo que la infección y la mortalidad va a persistir alta todavía por algunas semanas. Sí, porque igualmente y lamentablemente siguen llegando muchos enfermos a las UCI de los hospitales. Y en este caso tenemos también hospitales, hemos tenido hospitales colapsados acá en Chile. No, ayer vi un noticiero de televisión donde las ambulancias andaban corriendo de un hospital a otro en Santiago, lo cual es bastante serio, bastante serio. ¿Qué explicación se le podría dar
¿qué explicación médica o social quizás se puede dar a lo que está pasando acá? Bueno, yo creo que ha habido un problema con ha habido un problema de entender cómo se disemina el virus. Esta es una enfermedad altamente infecciosa, donde una persona infectada puede infectar a decenas de personas. De tal manera que lo que no se ha hecho, desgraciadamente, es identificar a las personas infectadas, aislarlas y al mismo tiempo identificar a sus contactos y aislarlos. Esa es la manera de combatir la diseminación viral. Y de acuerdo a lo que yo he leído, en Chile se alcanza a estudiar 2 contactos de una persona infectada, cuando en otros países los contactos que se estudian son 5 o 6. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es por lo menos 5 o 6 contactos de la persona infectada. De tal manera que se está escapando un número importante de contactos que están infectados y que van a infectar a otras personas. Y esa, yo diría, es la gran falla del sistema epidemiológico chileno. Y no es una falla que se haya producido ahora. Esta es una falla que se arrastra desde hace muchos años y que por razones que yo nunca he entendido, todos los gobiernos previos fueron incapaces de solucionarla. Y esta falla se ha visto en el control de la epidemiología del SIDA, por ejemplo, donde antes de que apareciera este virus, el COVID-19, en Chile había y existe y debe haber todavía una epidemia de SIDA que el sistema de salud fue incapaz de controlar. Existía y existe todavía evolucionando, por ejemplo, una epidemia de enfermedades de transmisión sexual, no solo del SIDA, sino que además de la gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual. Y en Chile también había, y todavía está evolucionando, un aumento importantísimo que casi se podría llamar una epidemia de tuberculosis, porque el sistema de salud chileno ha sido incapaz de controlar las fuentes de infección, que son las personas infectadas y sus contactos. O sea, este es un problema general, no solo del COVID-19, sino que del SIDA, de las enfermedades de transmisión sexual y de la tuberculosis. Interesante saberlo, ¿eh? Porque nosotros no teníamos idea de que esas enfermedades están al nivel de epidemia en nuestro país. Pero esto ha estado publicado. Porque o sea, ha estado publicado. Por ejemplo, el ministro Mañalich hace como unos meses antes de que comenzara la epidemia de COVID-19, fue entrevistado en la prensa y por la epidemia de SIDA, por el aumento exponencial de los casos de SIDA en Chile. Y entonces le echó la culpa al gobierno anterior, le echó la culpa al gobierno de la presidenta Bachelet. Pero si uno se fija, el aumento del SIDA empezó el año, yo diría, 2010, en la época que el ministro Mañalich era ministro. En los 4 años que él fue ministro, hubo 10.000 casos de SIDA. De tal modo que no es una falla solamente de un gobierno, esta es una falla tradicional que yo diría se arrastra desde la época del gobierno militar hasta ahora. La incapacidad del sistema de salud de Chile de tratar estos problemas epidemiológicos de la manera adecuada, ubicando a las personas infectadas, tratándolas o aislando y ubicando a sus contactos. ¿Y esto es por ignorancia, por desidia o por falta de recursos? Porque... Bueno, yo creo que hay una serie de factores ahí. Y no solamente en Chile, también en otros países del mundo se creó
se creó la idea de que las enfermedades infecciosas estaban derrotadas. Sí. Esto trajo como consecuencia que se disminuyeran los presupuestos para tratar las enfermedades infecciosas. Ese fue uno de los problemas, y eso pasó no solo en Chile, ha pasado también acá en Estados Unidos. Por eso la epidemia de COVID-19 acá en Estados Unidos ha sido tan brutal, porque hubo un total desmantelamiento de los servicios epidemiológicos destinados a detectar las infecciones en las comunidades. Y lo mismo sucedió en Chile. Otra cosa que ha provocado este fenómeno ha sido la creencia, a mi modo de ver equivocada, de que las vacunas van a solucionar todos los problemas. Claro. Lo cual yo creo que tampoco es cierto. Las vacunas son un arma poderosa para combatir a las enfermedades infecciosas, pero no van a solucionar todos los problemas de enfermedades infecciosas. Y otra cosa también que sucedió en Chile fue que todos estos servicios epidemiológicos durante la dictadura se desmantelaron de una manera brutal, y los gobiernos posteriores nunca se preocuparon de restablecerlos a los que probablemente habían sido en la época de los años 60 o 70. De tal manera que se perdió un acervo cultural de cómo lidiar con las enfermedades infecciosas que había costado decenas de años de producir. Perfecto, Felipe. Carlos y Jorge, antes que hagan la pregunta, vamos a ir a un breve corte comercial y continuamos con nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche, retomamos la interesante conversación con nuestro amigo Felipe Cabello junto a mi querido amigo Carlos Cabello y Jorge Carrasco. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, Boris. Felipe, yo creo que estamos tomando un poquito más de conciencia con lo que tú nos estás conversando y nos está quedando más claro que el futuro igual es un poquitito oscuro en este aspecto del virus por lo que significan las mutaciones, digo yo. Ahora, yo quisiera saber si este virus, el SARS-CoV-2, es tan peligroso o es diferente a los otros virus en el sentido de que se escapa y tiene muchas variantes. ¿Es el SARS-CoV-2 muy difícil de pesquisar
sus posibilidades de tener otras variantes? No, yo creo que no. Yo creo que los virus y las bacterias y los seres vivos, incluso nosotros, todos tenemos mutaciones. De tal manera y las mutaciones se producen con cierta frecuencia bastante, yo diría, conservada. Se producen durante el proceso de replicación del ácido desoxirribonucleico, de tal manera que se producen con una frecuencia bastante conservada, diría yo, y siempre se van a producir. O sea, yo creo que yo escribí un artículo y lo publiqué en la revista El Mostrador hace probablemente en mayo del año pasado, donde decía que probablemente iban a aparecer variantes. Y las variantes iban a aparecer porque las cantidades de infecciones que hay son muy altas. Y cuanto más alto es el número de virus que existen, más alta es la posibilidad de mutación. Y este no es un virus único que tenga variantes. El virus de la influenza también tiene variantes. Y de ahí que uno tenga que vacunarse contra la influenza todos los años. De tal manera que este es un fenómeno biológico que es bastante importante y que era esperable en este virus. Hay dos mecanismos por los cuales los virus pueden variar. Uno es el de mutación, que es el que este virus tiene, pero existe otro que es el de recombinación, que dos virus diferentes recombinan su material genético. Y eso sucede, por ejemplo, cuando dos virus distintos infectan a una misma persona. Y eso todavía no ha ocurrido con el virus de COVID-19, pero probablemente puede ocurrir en el futuro. Pueden aparecer, en vez de mutantes, pueden aparecer a lo mejor recombinantes. El origen de este virus se dice que fue en China a partir de murciélagos, de mamíferos. ¿Esto puede suceder que otra especie de mamífero sea vector de este virus en otras regiones que no sean China? Yo creo que sí, y eso me ha preocupado un poco, de que en Chile ha habido poco cuidado de que este virus puede infectar animales, de tal manera que hay preocupación por el hecho de que el virus pueda pasar de la población humana a animales como los gatos u otros animales silvestres, y el virus puede ahí permanecer como un reservorio, como una fuente constante de infección a futuro. Y ese yo creo que es un problema que también necesita ser estudiado con más detalle. Yo no sé si ustedes saben, pero en Dinamarca y en Holanda hubo unas grandes infecciones de estos animales que se llaman mink, que crían para producir pieles, y tuvieron que matar millones de estos animales porque estaban todos infectados con el virus y podrían ser fuente de infección de humanos en el presente y en el futuro. Mira qué interesante. O sea, a nuestras mascotas también hay que ponerles atención a nuestros perros. Exacto. Bien. Felipe, sí, Jorge. Perdón. Sí, dale. Sí, respecto a lo que son las actuales vacunas acá en Chile, ¿se puede saber o se sabe si la Sinovac, la Pfizer, ahora parece que también vamos a tener la CanSino, que es de una sola dosis, igualmente nos protegen contra las variantes? Eso todavía no está claro, pero yo creo que las vacunas protegen contra la infección viral. O sea, yo creo que aunque la protección contra las variantes pueda ser un poco disminuida, yo creo que de todas maneras protege. Y es por eso que yo creo que es importante que la gente se vacune. Porque aunque aparezcan variantes, existe protección contra la variante. Puede estar un poco disminuida, pero aún es protección. Y lo que se trata aquí en este caso es de proteger en contra de la infección grave, en contra de la infección que termine en el hospital.
Y yo creo que todas las vacunas que yo he visto lo hacen con relativamente cierta eficacia. O sea, debiéramos señalar también a nuestros televidentes y a quien nos pueda escuchar de que la importancia de vacunarse va en directa relación a que a mí o a cualquiera de nosotros nos dé más fuerte, menos fuerte, pero no estamos exceptuados que nos dé COVID. Exacto. O sea, eso no está claro todavía si las vacunas protegen contra la infección, pero lo que sí hacen es protegen contra la infección muy sintomática y contra la infección severa. Y es por eso, por ejemplo, que en todos los países se recomienda que a pesar de que la gente esté vacunada, todavía sigan usando mascarilla, todavía tengan distanciamiento social y todavía continúen lavándose las manos. Porque a pesar de estar vacunados, pueden infectarse con el virus y pueden transmitir la infección a otras personas que no estén vacunadas. De tal manera que eso yo creo que hay que tenerlo muy claro. Felipe, acá en Chile, perdón. Acá en Chile el tema hospitalario igual es bastante a veces dramático porque está faltando en estos tiempos ya personal. Hay una gran ocupación de estas camas UCI, el problema de los ventiladores. Y otro dato que están llegando igual más gente jóvenes a hospitalizarse. ¿Cuál es tu visión de este problema hospitalario en Chile y por qué hay más jóvenes también enfermos? Bueno, mira, yo creo que el problema hospitalario, por lo que yo veo en Chile, es, a ver, por aquí tenía una diapositiva, yo creo, es bastante severo, ¿me entiendes tú? Porque la ocupación de camas críticas es bastante severa. En este momento yo creo que está en un 95%. De tal manera que es una preocupación importante. Y lo que es también importante es que el número de camas críticas está más de un 50-60% ocupadas por enfermos de COVID. De tal manera que es un problema serio y yo creo que a lo mejor puede incluso ser más serio en las próximas 2 o 3 semanas porque hay pronósticos que dicen que los casos van a seguir aumentando y con el aumento del número de casos se van a necesitar más camas de cuidado crítico. Ahora, ¿por qué se está infectando la población más joven? Bueno, una de las explicaciones que se ha dado y es probable es porque la gente sobre 60, 70, 80 años se ha estado vacunando y las vacunas están dando una protección. De tal manera que esa puede ser la explicación. Otra explicación que se ha dado y que pues el fenómeno puede ser multifactorial es que la gente joven se está exponiendo más. O sea, hay un cansancio de las medidas de cuarentena, un cansancio de las medidas de aislamiento. Y la gente joven dice, bueno, llevamos ya más de un año en esto, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Y como no están vacunados, se están exponiendo más y están llegando más al hospital y ocupando las camas críticas. Por un momento, la región metropolitana entró en cuarentena y luego salió de ella y ahora está volviendo a cuarentena. ¿Eso refleja que esa medida no fue respetada o no era lo eficiente como para que no tuviera que volver nuevamente a entrar en cuarentena la región metropolitana? Yo creo que el problema serio de Chile es que las cuarentenas que se han implementado en realidad no son cuarentenas. Son cuarentenas parciales, son cuarentenas con muchos permisos para trabajar. Son cuarentenas en que todavía la movilización colectiva, como el metro en Santiago, sigue funcionando a alto nivel, los buses siguen funcionando a alto nivel, los centros comerciales se abren, los gimnasios se abren, o sea, no son cuarentenas serias. Y eso explica de que no funcionen.
Y eso explica de que puedan bajar un poco la infección viral, pero inmediatamente que estas cuarentenas se abandonan, la gente empieza a moverse nuevamente y aumenta la infección. Y yo creo que las cuarentenas en Chile no han sido efectivas por eso, porque han sido parciales, han sido dinámicas, y el gran fallo, yo creo que ha sido un fallo político, que no se le ha dado a la gente el dinero y las facilidades para que se mantengan aislados en la casa. Porque si ustedes ven las cuarentenas en la China, eran cuarentenas drásticas. Nadie salía de su casa por semana. Y a la gente le dejaban la comida en la puerta de su casa y le daban dinero para poder comprar la comida. Lo mismo sucedió en Nueva Zelanda y en Australia. Las cuarentenas funcionan, pero tienen que ser reales cuarentenas. Y para eso se requiere el apoyo económico de la población que no trabaja y que necesita subsistir. Claro, yo creo que concuerdo plenamente con Felipe en esa posición, porque si nos circunscribimos a la región metropolitana, la gran masa trabajadora se traslada diariamente a sus lugares donde labora, 2 veces al día o 3 veces al día. Por lo tanto, ahí, ¿de qué sirve tener en cuarentena la región metropolitana si yo me traslado desde Maipú a Las Condes, La Dehesa o Huechuraba o al centro de Santiago? Entonces, es difícil entender también esa dinámica, sabiendo que el metro va a tope, y eso lo pudimos ver nosotros. Exacto. Sí, Felipe. Aquí, por ejemplo, cuando hubo la cuarentena drástica en Nueva York, hace un año atrás, los pasajeros del metro bajaron a un 10% del número habitual de pasajeros. Solamente se permitía que la gente que viajara en metro eran los trabajadores esenciales, como los trabajadores de la salud. Yeah. El resto de la gente no viajaba, porque estaba claro que la movilización colectiva es uno de los grandes diseminadores de la infección viral. ¿Y qué pasa aquí en Chiloé? ¿Se repite la situación del país o hay alguna diferencia? Sobre todo yo creo que lo que pasa en Chiloé es, bueno, hay un aumento en la región de los lagos, en la región de los ríos, en la Araucanía. Ha habido un aumento importantísimo del número de casos. Yo creo que como resultado de los permisos de vacaciones. O sea, eso queda bastante claro. Es cosa de observar las curvas epidemiológicas. O sea, las autoridades pueden decir que el aumento de los casos se debe a otros fenómenos, pero es claro que se debió a los permisos de vacaciones y al levantamiento de las cuarentenas, todavía con infecciones en la población, con frecuencia de infecciones muy altas en la población. Okay. El tema de los cordones sanitarios pareciera que igual es algo importante, porque acá cuando salieron los cordones sanitarios, la gente podía recorrer prácticamente todo el país. Hoy día, la situación actual, por ejemplo, de Ancú, en este plan paso a paso, estamos en la fase 3, que es de preparación. Pareciera que estamos un poco mejor, Felipe. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor la vacunación que está llevando a cabo va a disminuir el número de casos y se verá en las próximas semanas qué es lo que pasa. Pero lo que yo tengo entendido es que el plan paso a paso en muchas regiones del país no ha cumplido sus objetivos. O sea, las cuarentenas han sido levantadas y se ha pasado de una fase a otra sin adherencia a los cánones originales del plan paso a paso. Por ejemplo, yo creo que la efectividad en Chile todavía es muy alta. Hay un 10 a 12% de PCR positiva. Eso quiere decir que todavía hay una gran
masa de gente que está infectada y que está transmitiendo la infección. Porque a pesar de lo que digan la gente y las autoridades, todavía en Chile existen limitaciones para hacer las PCR. De tal manera que uno tiene que imaginarse que se está detectando solamente una fracción de los infectados y que todavía hay una masa importante de gente que no se detecta y que está infectando a otras personas y está infectando a sus contactos. Hay algo que quería plantearles. Si bien aquí tenemos un tema muy serio que afrontar, pero en la realidad, en una cuarentena en la región metropolitana, las comunas los fines de semana y otros días, las ferias son públicas y en esas ferias no hay ningún tipo de control. Todos necesitamos alimentarnos, ir a comprar verduras, frutas, etcétera, etcétera. ¿Debiera ser más riguroso el hecho de salir a comprar, o no eres partidario que la gente salga derechamente a comprar y que desde su hogar se abastezca? Bueno, yo creo que eso depende, ¿me entiendes tú?, de la situación regional y de la situación personal de la gente. Por ejemplo, yo te puedo hablar de la experiencia acá en Nueva York, de la cuarentena que hubo en marzo, en abril, marzo, abril y mayo, acá en Nueva York. O sea, fue una cuarentena, yo diría, estricta. No fue impuesta de manera autoritaria, ni fue controlada por la policía, ni nada. O sea, fue una cuarentena que la gente llegó a convencerse de que era lo que tenía que hacer. Y en el caso mío, por ejemplo, yo tenía que ir al supermercado, pero trataba de organizarme de tal manera que de ir al supermercado una vez cada 2 semanas y comprar todo, y de ir con mucho cuidado, de ir y entrar y salir rápidamente. ¿Me entiendes tú? Sí. Y de ir con mascarilla, mantener la distancia de 1 a 1 metro a 2 metros, de lavarse las manos y todo lo demás. O sea, yo no creo que sea necesario mantener a la gente encerrada en sus casas, pero lo que sí es necesario educarlas para que si necesitan ir al supermercado, por ejemplo, lo hagan de una manera segura. Correcto. Una cosa específica en cuanto a estas medidas de protección, me refiero a la mascarilla. ¿Realmente qué es lo que protege la mascarilla? ¿Protege a la persona que la lleva o a los vecinos cuando uno camina? Porque yo he escuchado las dos versiones. Protege a las dos. Protege a la persona que lleva la mascarilla, que si está cerca de alguien infectado no se va a infectar. Y protege y evita también que si tú estás infectado, pases virus al aire que te está rodeando. De tal manera que la protección es doble. Y las mascarillas trabajan. Y en este momento acá en Estados Unidos se está recomendando que se usen mascarillas dobles, porque se ha visto que las mascarillas dobles protegen más que la mascarilla única. ¿Eso no te impide respirar normalmente, Felipe? ¿Ah? Una mascarilla doble. ¿Una mascarilla doble no te impide respirar normalmente? No, yo no, es bastante tolerable. Yo hace como 2 meses que estoy usando mascarilla doble. Correcto. Es bastante tolerable. Jorge. Eso es lo más recomendable. Entonces, por ejemplo, yo me imagino un ciclista o un corredor con doble mascarilla, no importaría mucho, digamos. Igual va a poder respirar, pues si no hay para qué asustarse tanto. Exacto. Bueno, yo creo que hay que mantener la distancia. Otra cosa importante es mantener la distancia. Que yo creo que yo veo las fotos no solo de Chile, pero también de otros países, e incluso acá mismo, la gente está muy junta. La gente no respeta la distancia. Uno va, por ejemplo, al supermercado y de repente no te das cuenta, tú tienes a alguien respirándote sobre el cuello detrás, ¿no? Y yo siempre les digo, por favor, mantenga la distancia. O
O sea, yo creo que mantener la distancia, por lo que yo veo en las fotografías de la gente que se reúne en diversos lugares, es una de las cosas más difíciles que existe. Y yo creo que la gente no debiera tener empacho en decirle a alguien en el supermercado o en el centro comercial o incluso en la calle, por favor, mantenga la distancia, no es necesario que esté tan cerca mío. ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando uno le dice que tome la distancia correcta? ¿Se molestan? ¿Se enojan? Mira, o lo aceptan? yo he dicho esto muchas veces y la gente se retira, yo diría, un poco con la cola entre las piernas. Nunca, esto me ha sucedido a mí 15 o 20 veces y nunca he encontrado a alguien que se enoje conmigo. O sea, probablemente se enojan, pero no lo manifiestan porque saben que no lo pueden manifestar. Claro. Aquí en Chile la gente se enoja. Sí, así es, claro. Ha pasado, a mí me ha pasado. Sí. A mí también. Así es. Felipe, hay un segmento de los ciudadanos que podemos identificar como los inmunosuprimidos, que supuestamente ellos están más expuestos al tema del COVID. ¿Es así o no? Exacto, es así, porque los individuos inmunosuprimidos no producen anticuerpos y células inmunes, y los anticuerpos y las células inmunes son las que neutralizan la infección por el virus. De tal manera que ese grupo de la población debería extremar las precauciones de aislamiento y de distancia física y el uso de mascarilla, y además debiera vacunarse de manera efectiva y a pesar de que tener prioridad. Yo creo que deberían tener prioridad, sí, porque a pesar de que por el hecho de estar inmunosuprimido, a lo mejor la respuesta a la vacuna no va a ser tan eficiente como la de una persona normal, pero puede ser suficiente como para evitar la infección. De hecho, aquí después de los trabajadores de la salud, el segundo grupo poblacional que se comenzó a vacunar fueron los inmunosuprimidos, los pacientes con cáncer, los pacientes con leucemia, los pacientes con diabetes. Toda esta gente acá se ha vacunado, se empezó a vacunar hace 2 o 3 meses atrás. Correcto. Jorge, tienes la palabra. Sí, gracias. Chile, Felipe, está también negociando, o ya negoció seguramente, con la vacuna de Oxford AstraZeneca. No sé si tú estás enterado sobre cómo funciona esta vacuna, pero por la información que tenemos nosotros, se han producido en algunos países europeos estos trombos inducidos por la vacuna y algunos países europeos suspendieron esta vacuna. ¿Se sabe por qué se producían esos coágulos o fueron quizás pocos casos? Yo sé por qué se producían esos coágulos y se producen porque existe una respuesta inmune. La vacuna produce una respuesta inmune contra un componente de las plaquetas, de tal manera que eso produce una disminución drástica de las plaquetas que va acompañada de trombosis que en algunos casos puede ser fatal. En Estados Unidos se han vacunado 6 millones de personas con esta vacuna, o con la vacuna Johnson & Johnson, que es muy parecida. Y aproximadamente hay 6 o 7 casos de estas trombosis, de tal manera que la frecuencia es baja. Y el hecho de que la frecuencia sea baja es lo que le hace decir a mucha gente que a pesar de esta complicación, esta vacuna aún debiera continuar usándose. Lo que sí hay mucha preocupación es que esta complicación de trombosis se trata de una manera distinta a las trombosis habituales. Entonces hay mucha preocupación para que los médicos que se enfrentan a esta complicación sepan de que en realidad
esta complicación es distinta a las trombosis habituales, porque las trombosis habituales se tratan con heparina, pero en este caso la heparina aumenta la trombosis, de tal manera que no debe usarse. Interesante. Carlos. ¿Cuál sería el futuro? Algo se hablaba aquí en la conversación, pero el futuro de esta pandemia. ¿Hay países que en forma primaria puedan llegar a una eliminación del virus, o eso va a ser imposible? Mira, yo creo que depende de los sistemas de salud que tengan los diversos países, de los sistemas políticos. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Vietnam, la China, Australia han podido eliminar el virus. Pero el virus va a ser una amenaza, incluso en esos países, el virus va a ser una amenaza permanente, a no ser que se pueda eliminar la infección de todo el mundo. Por ejemplo, hoy día, estaba leyendo el diario, hoy día entró alguien a Nueva Zelanda infectado con el virus y se les escapó y lo alcanzaron a pescar y alcanzaron a pescar a los contactos y los aislaron. Pero eso te dice que, o sea, mientras el virus ande circulando en África o en la India o en Centroamérica o en Sudamérica, siempre va a existir la posibilidad de que entre e infecte. Es por eso que la gente está diciendo, tenemos que bajar la infección viral, tenemos que producir cero COVID, y cada vez que entre algo o aparezca una infección, la detectamos inmediatamente, aislamos a la persona infectada y a sus contactos y evitamos la diseminación viral. Bueno, para eso se necesita tener un alto nivel de conocimiento en relación a aceptar lo que estamos viviendo, porque resulta que acá en nuestro país tú puedes viajar al extranjero de vacaciones y volver y estar una semana en un hotel como aislado, que tú te lo tienes que pagar de tu bolsillo. Yeah. En vez de derechamente decir no puedes salir y punto. Yeah. Porque ¿quién te asegura a ti que todo el mundo cumpla con esa medida? Exacto, ese es un problema. Pero si hubiera un sistema de salud, un sistema epidemiológico que pudiera detectar precozmente todas las infecciones, probablemente se podría viajar sin ningún problema. Pero el hecho es que los sistemas esos no existen en muy pocos países. Bueno, el COVID ha llegado para quedarse, entonces, estimado Felipe. El tema es que hay que tomar las medidas necesarias para seguir protegiéndonos, que es lo importante, que es lo vital para poder alguna vez interactuar personalmente. Yo a eso aspiro. Estimado Jorge. ¿Ah? Jorge, ¿te querías preguntar? No. Te estaba siguiendo. Ya, porque tenías cara de pregunta, por eso te... Sí, una pregunta que se me quedó ahí en el tintero, pero que igual como que la estaba respondiendo Felipe, porque estos son temas con detalle, son científicos y hay que estar como bien atentos. En Chile hemos escuchado hablar de la variante británica, de la sudafricana, de la variante brasileña, ahí dicen P1, P2, dicen la P1 puede reinfectar, pero la pregunta es si, como lo que preguntó delante Boris, ¿se pueden tener algunas señales respecto a los mecanismos de acción del virus? O saber cómo van a ir evolucionando estos virus. Bueno, yo creo que tú puedes predecir que van a aparecer muchas nuevas variantes. Mientras las infecciones sean comunes y existan, por ejemplo, como en Chile, PCR positivas en 10 o 12% de la población, o sea, variantes van a seguir apareciendo. Ahora, aquí es importante recordar que las variantes hay miles, pero las que son
importantes o las que llaman variantes para preocuparse son aquellas que se transmiten más o las que producen una enfermedad más grave, que son una minoría. O sea, son una minoría. Pero cuando aparecen son muy importantes porque se transmiten más y producen una enfermedad más grave. Y eso es lo que hay que mantener en la mente. Perfecto. Bueno, estimado Carlos, Jorge y Felipe, se ha pasado la hora volando de esta interesante conversación. Agradecemos la disposición de Felipe para contactarse con nosotros y ponernos al día, ir actualizando a nosotros mismos y a nuestra de la audiencia. Por lo tanto, quedas cordialmente invitado nuevamente, Felipe, si así tú lo estimas, para que tengamos otra conversación y actualizarnos sobre el tema. ¿Qué te parece? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder conversar con usted y es de esperar que en unas semanas más esta situación tan crítica por la que está pasando Chile haya quedado un tanto atrás. Gracias a las últimas medidas que ha tomado el gobierno y también a la vacunación, que sin lugar a dudas está siendo efectiva. Perfecto. Gracias, Felipe. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Nos estamos viendo en un próximo programa de Mediodía a Medianoche con una interesante conversación como la que hemos sostenido hoy día. Hasta siempre. Adiós. Nos vemos.